Las clasificatorias para el Mundial 2026 han llegado oficialmente a su fin. En esta fecha FIFA de marzo se jugaron los últimos boletos en los repechajes tanto en Europa como en el resto de las confederaciones, y los grupos del Mundial finalmente han quedado definidos. Debido a que el Mundial pasó de tener 32 equipos a 48, se esperaba que las selecciones más competitivas y tradicionales clasifiquen sin ningún problema a esta edición, que es la primera con el nuevo formato. Sin embargo, el fútbol nuevamente nos ha recordado que en este deporte no hay nada escrito. Este proceso eliminatorio ha sido testigo de grandes fracasos de gigantes que se han quedado sin boleto a Norteamérica, ya sea cayendo en las fases iniciales o en el repechaje que se acaba de disputar. ¿Cómo es posible que con 48 cupos estas naciones tengan que ver el Mundial por televisión? Así que quédate un rato, porque estas son las 5 selecciones que sorprendentemente no clasificaron al Mundial 2026. Número 5. Costa Rica. Muchos podrían estar preguntándose por qué he puesto a Costa Rica en este video, si no es una de las primeras naciones en las que uno piensa cuando se habla de potencias. Aunque los ticos no están al nivel de las selecciones más grandes, era muy habitual verlos competir en los mundiales, como la memorable actuación en 2014, donde clasificaron primeros de su grupo compitiendo con Inglaterra, Italia y Uruguay, y llegando hasta cuartos de final donde perdieron contra Holanda en penales, abandonando el torneo con paso invicto. De cara al Mundial 2026, todo parecía positivo para Costa Rica, ya que al ser las 3 potencias de CONCACAF anfitriones, significaba más cupos para otras selecciones. Además, la Federación de Fútbol Costarricense contrató a Gustavo Alfaro, quien venía de llevar a Ecuador a Qatar. Pero luego del fracaso en la Copa América 2024, el actual entrenador de Paraguay presentó su renuncia. Luego trajeron a Miguel Herrera, quien es recordado por sus etapas en el América y la selección mexicana. Los ticos tuvieron un buen inicio en las eliminatorias de CONCACAF, clasificando de la segunda ronda con solo victorias, pero las cosas cambiaron en la tercera ronda. En ella, Costa Rica se dejó puntos importantes contra Nicaragua, Haití y Honduras, y en el último partido estaban obligados a vencer a los catrachos en casa, y que Haití no gane su partido, cosa que pasó y ambas selecciones centroamericanas quedaron fuera del Mundial. Sin duda un completo fracaso para los ticos, que contaron con Keylor Navas, quien había vuelto a la selección luego de retirarse en 2024. Número 4. Polonia. Aunque la selección de Robert Lewandowski suele no tener las mejores actuaciones en los torneos importantes, era habitual verlos clasificar en estos últimos 10 años. Clasificaron de forma consecutiva a los últimos 2 mundiales, y en 2022 lograron pasar de la fase de grupos. En las eliminatorias para 2026, conformaron el grupo G con Holanda, y los polacos quedaron en segundo lugar, lo que significó que disputarían el repechaje. En la semifinal derrotaron a Albania en casa por 2-1, remontando con un gol de Lewandowski, pero en la final tuvieron que visitar a Suecia y perdieron por 3-2 con un gol de Víctor Gyökeres en los minutos finales del partido. Esta fue la venganza de los vikingos por el repechaje al Mundial 2022, donde fueron ellos quienes jugaron de visita contra Polonia y quedaron eliminados. Así que el delantero del Barcelona, pese a contar con algunos compañeros interesantes como Piotr Zielinski, no podrá disputar el que habría sido su último mundial, pues ya va a cumplir 38 años y además esta podría ser su última temporada en Cataluña. Número 3. Nigeria. Las Superáguilas han sido junto a Camerún 2 de los máximos representantes de África en los mundiales. A lo largo de la historia han maravillado a los hinchas con jugadores como JJ Okocha, Nwankwo Kanu o John Obi Mikel. Por ello fue impactante ver cómo quedaron fuera del Mundial 2022, tras no poder vencer a Ghana en la fase final. Esto pese a contar con estrellas como Víctor Osimhen, quien entonces estaba siendo el mejor jugador de la Serie A con el Napoli, Ademola Lookman, quien brillaba en el Atalanta, o Samuel Chukwueze, que era uno de los mejores regateadores de la Liga Española con el Villarreal. Pero para 2026, el papelón se repitió, cuando volvieron a quedar fuera. En la semifinal de la segunda ronda golearon a Gabón sin mayores dificultades, pero en la final, tras un intenso partido, perdieron en penales contra la República Democrática del Congo, que clasificó al repechaje internacional. En mi opinión, las eliminatorias africanas son las más difíciles del mundo,
ya que no hay una sola selección que sea la más dominante, y para la cantidad de países que hay en el continente, son pocos los que pueden clasificar al Mundial. Número 2. Dinamarca. La selección nórdica es más grande de lo que muchos pueden creer. No solo han clasificado a varios mundiales y teniendo buenas participaciones, también han ganado un título, siendo este la Eurocopa 92, venciendo en la final a Alemania, que venía de ganar el mundial hace 2 años, y pese a no contar con su estrella Michael Laudrup. Los daneses ya venían de decepcionar en Qatar 2022, pues pese a haber clasificado de su grupo de eliminatorias de forma directa y con solo 3 goles recibidos, en el torneo final quedaron últimos en su grupo tras empatar contra Túnez y perder contra Francia y Australia. Para este mundial les tocó un grupo accesible con Escocia, Grecia y Bielorrusia, pero quedaron segundos, por lo que tuvieron que disputar el repechaje. En la semifinal golearon a Macedonia del Norte en casa por 4-0, en lo que fue una victoria fácil. Pero en la final tuvieron que visitar a República Checa, y luego de quedar 2-2 en el tiempo extra, los checos se llevaron la victoria en la tanda de penales y eliminaron a Dinamarca, que queda fuera del mundial pese a contar con grandes nombres como Christian Eriksen, Rasmus Højlund, Morten Hjulmand, Pierre-Emil Højbjerg y varios más. Número 1. Italia. Y el primer puesto simplemente no podía ser otro. Italia está pasando por una crisis a nivel estructural, y no solo a nivel internacional, sino también en clubes, pues los equipos italianos han empeorado su rendimiento en la Champions League, y además ya casi no cuentan con jugadores italianos. En 2018 quedaron fuera por primera vez en 60 años tras perder en el repechaje contra Suecia, en lo que fue un resultado muy cruel. Pero la tragedia se repitió en 2022, donde nuevamente tuvieron que disputar el repechaje ya que no pudieron alcanzar a Suiza en la fase de grupos. En la semifinal recibieron a Macedonia del Norte, y aunque la Azzurra era claramente favorita, sorprendentemente perdió en los minutos finales y quedó eliminada por segunda vez consecutiva, pese a que solo un año antes habían ganado la Eurocopa, y contando con figuras como Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Niccolò Varela, Marco Verratti, Federico Chiesa y varios más. Para 2026 la situación se repitió, pues Italia, ahora dirigida por Gennaro Gattuso, tuvo que disputar el repechaje por tercera vez consecutiva debido a que no pudo vencer a Noruega en la fase de grupos. En la semifinal venció en casa a Irlanda del Norte sin complicaciones, por lo que enfrentaría a Bosnia-Herzegovina en la final. El partido inició bien para los italianos, que se adelantaron con un gol de Moise Kean. Sin embargo, todo cambió con la expulsión de Bastoni. Tras verse reducidos a 10 hombres, la Azzurra recurrió al catenaccio para defender el resultado, pero al final Bosnia empató y el resultado se mantuvo hasta la tanda de penales. En ella Bosnia ganó frente a cualquier pronóstico, y Italia quedó fuera del mundial por tercera vez consecutiva. Esto significa que hay una generación entera de italianos que nunca ha visto a su país disputar un mundial, y además no ha clasificado de la fase de grupos desde 2006, donde fueron campeones. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de dar like, suscribirte, dejar un comentario y también comparte este video con tus amigos y otras personas que les guste el fútbol. También sígueme en Twitter, que suelo hablar sobre fútbol ahí. Yo soy Shima y nos vemos en el siguiente video.